Bueno, buenos días. Damos inicio a esta Escuela Doctoral de Primavera de este 2022 con la primera de las mesas redondas que ponemos en marcha en el programa. Esta mesa redonda titulada Enfoques metodológicos en las últimas tendencias de investigación en comunicación. Y yo doy la bienvenida a las personas que me acompañan, que nos acompañan, a Diana Elizabeth Rivera Rogel. Ella es decana de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. A Tomás Baiget, él es director de una revista que todos conocemos, El Profesional de la Información, Universidad Politécnica de Cataluña, y a Antonio Castillo, profesor de la Universidad de Málaga y miembro de la Comisión Académica del Doctorado. Yo os saludo también en nombre de la Comisión Académica. Nos ha hecho una estupenda presentación Ignacio Aguadet. Para mí es un placer auténtico estar aquí en este momento. Es la primera reunión presencial que tenemos desde el coronavirus. La última fue aquí en Jerez también. Por cierto, no pude venir yo porque habían detectado el primer caso de coronavirus en la Universidad de Sevilla, que era en mi facultad, con lo cual estaban todos los medios de comunicación tocando la puerta y no pude desplazarme, pero dudamos mucho si ponerle en pie o no las jornadas y finalmente se celebraron, aunque hubo que salir corriendo. Para mí forma también un honor integrar esta Comisión Académica del Doctorado. Llevamos más de 10 años trabajando juntos en esta década prodigiosa, como decía Ignacio, en un proyecto colaborativo que nos une a 4 universidades en un objetivo común, que es el desarrollo de estos estudios, que son el máximo grado académico universitario, es el doctorado, por lo cual estáis en un momento muy importante en vuestras vidas, además en un proyecto que nos lleva a desarrollar 6 líneas de investigación en cada una de las 4 universidades, dependiendo de nuestras características, con más de 150 profesores en nuestro claustro, alumnos más de 100 alumnos o en torno a 100 alumnos cada año en 4 puntos de la geografía andaluza, muchos de fuera, como bien decía Ignacio, y esto la verdad no es fácil y nos ha supuesto mucho esfuerzo a lo largo de los años, esfuerzo que hemos visto recompensado, por ejemplo, con este premio de la UIP, de la Asociación Universitaria de Investigación de Posgrado, y sobre todo con la presencia de todas y de todos vosotros aquí el día de hoy. Yo no me dilato más, solo agradezco a la Universidad de Cádiz, a Esther Simancas, a Leticia Quintana y a David Selva, que es el coordinador del doctorado aquí en Cádiz, pues por la puesta en marcha de esta jornada que nos congrega a lo largo de estos 2 días. Y sin más, voy a dar paso a las personas que intervienen el día de hoy. En primer lugar, va a intervenir Diana Elizabeth Rivera Rogel. Ella es profesora titular de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Ayer coincidimos en una tesis doctoral de la cual ella era directora, con lo cual colabora con este doctorado. Es directora, doctora en Comunicación y Periodismo, licenciada en Comunicación Social, directora del área sociohumanística de la Universidad Técnica Particular de Loja y coordinadora del Capítulo Nacional de Ecuador de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Digitales Mediáticas, Alfamet. Diana, tienes la palabra. Van a intervenir cada uno de los miembros de esta mesa el tiempo pues que consideren oportuno para sus exposiciones y luego damos un primer turno de palabra. Buenas tardes con todos. Gracias realmente por, no sé si esto, ¿me escuchan? Sí. Por estar aquí en estas jornadas. Como ya habíamos comentado, pues la presencialidad hacía falta ya de hace 2 años que entramos en este proceso de confinamiento, ya hacía falta que nos veamos, que conversemos, decirles pues que más allá del conocimiento que ustedes puedan adquirir en estas jornadas, es llevarse esa red de contactos que ya habían comentado y sobre todo las experiencias. Para mí eso es lo más importante de estar en estos procesos, en estos encuentros presenciales, llevarse la experiencia, conocer a los colegas, ver qué es lo que estamos investigando, qué metodologías se están aplicando y qué proyectos se están trabajando para también colaborar. Creo que la investigación cada vez es más inter y multidisciplinar.
hemos roto ya esas fronteras de trabajar Latinoamérica por su lado, Europa por su lado. Entonces creo que este doctorado es un ejemplo del trabajo que se puede hacer en red y que podemos involucrarnos de forma activa cada uno de los que estamos aquí y de las universidades, como decía Ignacio, que estamos presentes también en esta red y en este doctorado. Realmente para mí es un placer estar esta mañana con ustedes, comentarles un poco qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Mi nombre es Diana Rivera y pues quiero un poco comentarles los proyectos que estamos trabajando, porque creo que eso es lo que les interesa a ustedes, qué proyectos están en marcha, qué metodologías estamos aplicando y sobre todo qué resultados estamos obteniendo. Yo creo firmemente que la investigación debe tener resultados que mejoren el contexto donde estamos. Imagínense una universidad con un grupo de investigadores potentes, pero que no hayan mejorado el contexto donde vivimos, es complejo. Yo creo que la investigación es para ello, para mejorar el contexto donde estamos y las condiciones de vida de la sociedad donde nos desenvolvemos, ¿sí? Pues la ciudad donde yo vengo es una ciudad pequeña, como esta, como Huelva, que ir a Loja es ir específicamente a Loja, no puedes conectar con otra ciudad, y aquí Ignacio y los colegas que nos han visitado saben que somos un grupo que echa para adelante, que quiere hacer investigación y que lógicamente buscamos siempre nexos, buscamos grupos como ustedes que estén animados a hacer investigación y proyectos de manera inter y multidisciplinaria con nosotros. Agradecer a los organizadores de este evento, de estas jornadas, porque considero que son importantes para impulsar la investigación, de manera especial a David, a Leticia, a Ignacio. Ignacio creo que ha sido de las personas que ha creado puentes entre Latinoamérica y Europa y España, principalmente con nosotros en Ecuador. Yo lo conocí hace algunos años y a partir de ahí no hemos dejado, no hemos parado de trabajar. Es intenso, como decimos en nuestro país, y todos los días está ahí con el tema de las investigaciones y los proyectos, y creo que eso ha sido fundamental. Así que yo lo que les pido es que se lleven esas experiencias y esas redes de trabajo que luego les van a permitir enriquecer los proyectos que están trabajando en sus diferentes universidades y por supuesto en las tesis doctorales que ya están trabajando o que van a iniciar. Me voy a permitir poner mi presentación. A ver, déjenme ver si lo logro, porque yo trabajo con una Mac y empiezo a esto y me pierdo, ya no sé dónde estoy. No sé dónde debo darle, en ver. ¿Aquí? ¿Sí? Ok, ven, estoy perdida. Ok, les voy a comentar sobre un proyecto que estamos trabajando, que es justamente cómo incluir el tema de las competencias mediáticas en el proceso educativo. Pues hablamos mucho de que las competencias mediáticas son fundamentales y ahora con la pandemia mucho más, y en países nuestros que son pequeños, donde todavía el tema de la brecha digital es visible, entonces es súper complejo. Y pues hemos hecho un proyecto en Ecuador que se llama Cómo construir un modelo de aprendizaje, y queremos pues de alguna forma ver cómo incluimos las competencias mediáticas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y hemos tomado el currículo, la planificación curricular del Ministerio de Educación que tiene para las escuelas y colegios en el país. Y a partir de ahí hemos propuesto este proyecto. Ok. Primero, pues como todo proyecto, hicimos un tema de fundamentación teórica, y esta fundamentación teórica la hemos enlazado en 3 temas. Quiero ver que se vea todo, pero no sé. La verdad es que no puedo manejar este. Hemos tenido 4 temas, y en estos temas hemos hecho la fundamentación teórica de nuestro proyecto. El primero es que la educación como variante social y el conocimiento como espacio para la democratización. Luego, la educación mediática como medio para la reflexión, el pensamiento crítico y la participación. Y finalmente,
el tema de la educación, de la tecnología como medio para diversificar las estrategias de aprendizaje. Estos han sido como los 3 ejes fundamentales teóricos que han permitido construir el modelo. A partir de ahí, estos temas o estos ejes teóricos se convirtieron en variantes para justificar el modelo que estamos nosotros proponiendo. Y por lo tanto, aquí están los 3 y los 4, hemos puesto el tema de un supuesto teórico, que lo educativo se incorpora en el tecnológico y que la tecnología simplemente es una herramienta o un canal y no es en sí la educación, ¿sí? Porque a veces sabemos confundir o solemos confundir en que los profesores dicen no tengo internet, no tengo estas herramientas para poder dar una buena clase, y no necesariamente porque no tengas esto no puedes dar una buena clase, ¿sí? Entonces lo hemos concebido pues como son herramientas o procesos para hacer llegar la educación. Este modelo parte de 3 conceptos que hemos querido pues incluir en este modelo el tema educativo. ¿Sí? Queremos que el tema educativo sea el eje del modelo. Y partimos de los datos hasta pasar a la información y llegar al conocimiento e incluir aquí las estrategias metodológicas para, durante ese proceso, poner el concepto de la competencia mediática como un eje transversal. Y en esta página que ustedes ven ahí, que se ve entrecortada, que si alguien me pudiera ayudar, ahí. Ok, ahí, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver todo el proceso que hemos construido para poder integrar la competencia mediática en el proceso educativo. Entonces hemos partido que el modelo se centra en las habilidades del pensamiento por áreas de conocimiento y hemos transversalizado las competencias mediáticas. Hemos hecho con YouTube, ¿sí? Hemos extraído la data de YouTube, la hemos hecho un momento de curación, que lo hemos hecho nosotros los investigadores, y luego hemos visto cómo integrar en cada una de estas áreas del conocimiento las dimensiones de la competencia mediática. Por ejemplo, una de las habilidades que tiene el currículo de Ecuador es describir, y ¿con qué se corresponde esto? Con la dimensión del lenguaje. Identificar con la dimensión de ideología y valores, y el análisis con la producción. Ustedes recuerden que las competencias mediáticas, las 6 dimensiones que propone Ferrés y Piscitelli, tienen el ámbito del análisis y el ámbito de la criticidad, ¿cierto? Entonces, con ello nosotros hemos identificado estas dimensiones y a partir de ahí hicimos una curación de recursos que se extrajeron de YouTube, y para extraer estos recursos de YouTube hemos propuesto algunos criterios, que los videos duren entre 3 y 7 minutos. Ustedes saben que si los videos son largos ya los jóvenes pierden la atención, los niños, y ya no lo ven. Que las visualizaciones de los canales lleguen hasta los 12,000 suscriptores o más, es decir, que ya tengan una cierta experiencia, videos subidos entre el 2018 y el 2020, que sean en el idioma español o subtitulados, porque nosotros en Ecuador pues todavía el inglés es complejo entenderlo, y que los temas identificados vayan con el campo temático que tiene el currículo del Ministerio de Educación, que son las ciencias sociales, naturales, la lengua, la literatura, el lenguaje y más. Luego hicimos el proceso de curación y finalmente hemos visto unos expertos por áreas del conocimiento para que esos expertos puedan verificar cada uno de los recursos, miren si lo que están diciendo esos videos es correcto, porque también en estas redes sociales encontramos información de todo. Puede alguien estar hablando de la célula o de algún tema de historia, pero hay algunas inconsistencias y habría pues que detectarlas. Estos expertos, luego del proceso de curación, verificaron y validaron a través de 2 fichas que todos los recursos que estamos nosotros mostrando en este modelo, en esta página o repositorio, están bien y que pueden ser publicados y consumidos por los profesores en las aulas de sus colegios. Aquí hemos creado una serie de pautas metodológicas, como les dije, para poder decir que cada una de estas destrezas o habilidades que propone el currículo de Ecuador se corresponde con una dimensión de la competencia mediática. Y solo así pudimos identificar de alguna forma
que la competencia mediática está en el currículo de Ecuador y cómo podríamos trabajarla en el aula, en el proceso, cómo integrarla en el proceso educativo. Para ello, pues nos falta la segunda parte, que es capacitar a los profesores, que para ello estamos utilizando las tecnologías tipo MOOCs, cursos instruccionales para que la gente se entere de qué va este tema y las pueda integrar dentro del proceso educativo. Además, durante la pandemia hicimos una serie de webinars, 6 webinars, donde asistieron 12.000 docentes del país de manera virtual durante la pandemia, donde hemos hablado de estos temas. A propósito pues de lo que UNESCO también dijo que se integraba formalmente el tema de la alfabetización digital. Aprovechando este contexto, hicimos todo este proceso para integrar el tema de las competencias mediáticas en el currículo. Estos son los criterios que les comentaba: videos entre 3 y 7 minutos, desde 10.000 visualizaciones, desde 12.000 suscriptores por canal, videos subidos entre el 2018 y 2020 y en idioma español o con subtítulos. Lo hemos hecho como piloto 2018 y 2020, pero como la investigación es interdisciplinar, nos hemos unido con un equipo de informáticos, con Nelson, que conoce Ignacio, y ellos ya de manera con sistemas y algoritmos, han podido ya crear una metodología o un sistema que automáticamente va a seleccionar estos videos de YouTube cumpliendo estos criterios, ¿sí? Y para hacer el piloto y ver si funcionaba y poder crear todo el modelo, pues lo hicimos en estos 2 años, pero ahora automáticamente se va a ir alimentando todo este proceso. Aquí está el modelo ya creado, cómo va a funcionar, los criterios, cómo extrajimos toda la data, la extracción de la metadata, los pasos que hemos seguido, el proceso riguroso que hemos hecho de curación y el proceso también riguroso que hicieron los expertos en cada una de las áreas del conocimiento, la analítica de datos, cómo hemos hecho las evaluaciones, los recursos educativos abiertos evaluados, las plantillas de evaluación que hemos utilizado y cómo ya llega al usuario final. Entonces, todo este proceso lo hemos trabajado de manera interdisciplinar con el equipo de informáticos, quienes nos han ayudado ya a ponerlo con el tema informático, porque ahí sí yo me declaro nula, no podría trabajarlo, pero esto es lo que ya hemos hecho con la data, con esta data que nosotros y los criterios que hemos identificado. Luego, la evaluación de recursos. Aquí están los recursos asignados, si ustedes se dan cuenta, estos son los evaluadores y los evaluadores pues son expertos en cada una de las áreas del conocimiento y ellos fueron quienes nos ayudaron a validar que efectivamente estos recursos cumplían con los criterios para poder ser utilizados en el aula, porque nosotros queríamos pues que efectivamente no sean recursos que estén subidos y que tengan muchas visualizaciones, que pasa ahora con los influencers, que tienen millones de visualizaciones o seguidores, pero que no hay contenido de calidad detrás, ¿sí? Entonces eso es lo que quisimos nosotros hacer con esta validación. Luego, en la evaluación del recurso, aquí el validador tenía la opción de poner no aplica si encontraba un recurso que no estaba o cumplía con todos los criterios y poner un comentario por qué no se puede evaluar este recurso, ¿sí? Porque también queríamos saber qué está pasando con los recursos que se suben en YouTube, sobre todo en el tema educativo, en el canal educativo, y qué es lo que encontraron los validadores para también, eso nos sirve como investigación y luego para publicar y más. En la evaluación de recursos construimos 2 fichas, la ficha 1 y la ficha 2. En la ficha 1 pues estaban los datos informativos del link del recurso, el tiempo que dura, los suscriptores, el año de publicación, el idioma, a qué área de conocimiento pertenece, el tema, la destreza que identificamos con la planificación del Ministerio de Educación del Ecuador y finalmente pues en la ficha 2 ustedes tenían datos más ya como la destreza, con criterio de desempeño, hacia dónde va dirigido, a qué tipo de niños, en la ficha 2. Entonces ahí está el video que pudimos analizar para que ustedes puedan ver y aquí ya se ve con claridad la ficha 2 donde está el detalle de la adecuación de edad, del nivel de educación, a ver si es adecuado el recurso con el nivel de educación, la calidad de contenido del recurso, las características del diseño de ese recurso
y para poderlo ir validando, ¿sí? Luego, en la evaluación de recursos, vimos el tema pedagógico y didáctico, y aquí trabajamos pues con profesores de educación, profesores de comunicación y el equipo de informáticos que les comentaba. Entonces, ustedes pueden ver la ficha 1 y la ficha 2, cómo se gestionó todo el aprendizaje de cada uno de estos recursos para llevarlos y presentarles a los profesores. El visor de evaluaciones, aquí es como ya quedó evaluado, ya quedaron todos los recursos evaluados, y aquí está el visor de ese proceso de evaluación de los recursos educativos que pudimos evaluar. Evaluamos 4,000 recursos educativos para este tema. La base de datos como tal fue de 21,000 recursos, pero finalmente de esos que cumplieron con todos los criterios fueron unos 4,000 algo, ¿sí? Luego, estamos ahora en un proceso de validación de esta plataforma y hemos utilizado una herramienta que está abierta, que se llama Web Accessible Initiative, y esta herramienta lo que hace es, te permite detectar cómo está tu web, accesiblemente, ¿sí? Cómo tú la encuentras, si hay errores, entonces te arroja este informe, todos los errores que encuentra, enlaces rotos, videos que ya no están vigentes, todo lo que es accesibilidad. Entonces, ya pasamos el sitio, al inicio arrojó 600 errores, de esos errores hemos bajado ya 300 y seguimos mejorando, porque este es un proceso de ir mejorando hasta que la web quede limpia en todo sentido. Entonces, esta herramienta la hemos utilizado para el tema de accesibilidad y en el tema ya de evaluar los recursos como tal, hemos seleccionado un instrumento de Laureate, así se llama, de Adame, y los criterios que hemos evaluado aquí han sido la calidad del contenido, la correspondencia con el objetivo, la competencia, la retroalimentación y la adaptación, la motivación, el diseño y la presentación, la interacción y la usabilidad, que ya la habíamos evaluado anteriormente, la accesibilidad también, la reusabilidad, es decir, si estos recursos se pueden utilizar en varios contextos, entonces también evaluamos este tema, cumplimiento de normas y la interacción y la usabilidad. Esto lo hemos evaluado con otro instrumento, lo estamos aplicando actualmente con los profesores del país, porque ellos son los que nos van a decir efectivamente si los recursos sirven, si cumplen los criterios o no. Hasta la fecha que vine acá teníamos 200 personas que ya habían evaluado el recurso y seguimos, pues necesitamos tener unas 500 respuestas como para decir el recurso está validado de alguna forma por los profesores de Ecuador. Esta es la web, se llama Profe Influencer, siguiendo un poco esta tendencia de los influencers y más, entonces se llama Profe Influencer, iniciativas que transforman la educación. Y ustedes aquí pueden encontrar el inicio, nos pueden conocer, somos un grupo de investigación. Las metodologías que utilizamos ahora mismo en nuestros proyectos de investigación, lo último, es decir, qué estamos haciendo, qué publicaciones tenemos como grupo, qué novedades un poco estamos trabajando. TV Educativa, este es un proyecto que hemos trabajado durante la pandemia, es decir, nos interesa mucho llegar con la educación a nuestro país, porque un tema de accesibilidad, la accesibilidad está pendiente en el país. Entonces, lo que hicimos fue, a no todos los niños les llegaba la educación virtual, porque no tienen acceso a internet. Entonces, hicimos es volver a los medios tradicionales, la mirada a los medios tradicionales, y utilizamos la TV para llegar con contenidos educativos. Entonces, hemos otra vez ido a la planificación del Ministerio de Educación, hemos creado recursos educativos abiertos y los hemos transmitido por la televisión abierta de la ciudad para que llegue a estos niños como un refuerzo, porque no es que sustituya la escuela como tal, como refuerzo que llegue a estos niños que no tienen acceso a internet, y por eso está ahí. Creo que tenemos unos 100 episodios de lo que hemos trabajado durante estos 2 años, y el banco de YouTube es el proyecto que les acabo de mostrar, es decir, ahí están los recursos donde ustedes pueden ver, no sé si tengo acceso a internet aquí, ¿será? Porque si tengo acceso puedo ingresar un momento.
Igual aquí está la dirección, proferinfluencer.utpl.edu.es, y ahí ustedes pueden un poco ingresar y ver qué es lo que estamos trabajando, cuáles son las metodologías, y van a encontrar este banco de YouTube donde están los recursos que hemos extraído. Incluso hemos creado una etiqueta. Hemos puesto los otros recursos también, aquellos que no cumplían con todos los criterios, pero hemos sido claro con el usuario, que en este caso es el profesor, diciendo este recurso no ha sido validado porque no cumple todos los criterios, pero usted lo puede utilizar si le sirve. Y los que sí cumplen los criterios hemos puesto recurso validado y le hemos dado la posibilidad también al docente de calificarlo con unas estrellas y de ponernos su experiencia, es decir, este recurso, dónde lo utilizaste, con quién lo utilizaste y cuáles son los resultados que obtuviste, porque eso a nosotros nos retroalimenta y vamos creando esa comunidad de aprendizaje abierta, que es lo que les encanta hoy a los jóvenes y también a los profesores, que es la dinámica un poco de las redes sociales, de hacer un diálogo en este espacio y irnos retroalimentando. Aquí está la web y eso pues es lo que yo quería comentarles de lo que estamos trabajando en Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja, y esta metodología que hemos aplicado para extraer recursos y ponerlos a disposición de los profesores. Ahora la idea que queremos es igual que lo hemos hecho con YouTube, hacerlo con Instagram y luego hacerlo con TikTok, pero estamos viendo con el otro grupo de informáticos de cómo podríamos extraer esa data y cómo hacer la curación. Eso es lo que estamos trabajando ahora mismo para poderles, quizás en las próximas jornadas, compartirles a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias Diana, por tu intervención. A continuación estará con nosotros Tomás Bayet. Él es profesor del Máster Online de Documentación Digital de la Universidad Pompeu Fabra, miembro del Comité Asesor y Organizador del Spanish Meeting Point de la Online Information Conference de Londres. Ha sido y es creador y administrador de relevantes listas electrónicas de debate. Tenemos una en comunicación que de verdad nos nutre de información muy interesante. Y otras muchas como IWITEL sobre bibliotecas y documentación, o INSIT sobre indicadores en ciencia y tecnología, ambas alojadas en Red Iris. Es gestor del directorio EXIT, así como coordinador del grupo de análisis sobre estrategia y perspectiva de la información, director del anuario Think EPI. Ha trabajado en la creación del sistema de autoridades de nombres de autor IRALIS, entre otras iniciativas. Es presidente del Centro Internacional para la Investigación en Estrategia y Perspectiva de la Información. Tomás, es un gusto pues que estés con nosotros el día de hoy. Estupendo. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a los organizadores, a Ignacio Aguadet, a David Selva, a Esther Simancas, a Leticia Rodríguez. Ha sido estupendo recibir esta invitación y estar aquí, y muchas gracias a vosotros por estar escuchando. Yo voy a presentar los puntos de vista de un editor. Por un lado, daré alguna estadística sobre la metodología de los artículos que estamos publicando, pero quisiera hacer énfasis en dos aspectos que veo un poco frágiles a veces en las investigaciones que recibimos. O sea, primero hablaré de la importancia de la coautoría, especialmente internacional, que veo que flaquea un poco. Luego hablaré de estas metodologías que os decía. Y luego un tema que quizá la gente ya da por muy sabido, pero que veo que falla, que son las búsquedas bibliográficas, algo que parece que todos sabemos ya de toda la vida, pero que no es así. Bueno, yo lo que veo es que los artículos españoles, me referiré, ¿verdad?, los de Latinoamérica, que no me refiero tanto a vosotros, pero que también habéis heredado parte de esa cultura que tenemos en España, ¿no? Que escribimos mucho. Como veis, España es el tercer país del mundo en producción de artículos de comunicación, pero si ese mismo ranking, que es basado en la base de datos Scopus, que lo ha hecho Simago Journal Rank, esa empresa española que se dedica a este tema de indicadores, pues si ese mismo ranking lo ordenamos por las citas por documento, vemos que España pasa al lugar número 62, del tercero en producción al 62 en citas por documento.
Bueno, esto abarca los años del 96 a 2020, o sea, unos 15, 16 años, pero si lo ordenásemos podemos sacar solamente por el último año y también veríamos que más o menos las posiciones de tercer en producción y 40, 60 en citación, pues más o menos se ha mantenido a lo largo de los años. Entonces, causa de esto, pues creo que producimos demasiados estudios locales que luego no tienen interés. Y lo malo que no es que no tengan interés fuera de España, es que tampoco tienen interés entre nosotros mismos, porque en las citas somos nosotros los que nos citamos. Y aquí hago una llamada extra, que por favor, cuando escribáis un artículo, poned toda la bibliografía española o latinoamericana posible, porque si no citamos nuestras revistas, no vamos a subir en los rankings. Por lo menos hacer país, tenemos que hacer esto. Bueno, luego también lo que decía es que estamos poco abiertos a colaborar. Ved la importancia que tiene colaborar. Bueno, pero antes de meterme en el tema de la colaboración, quisiera también sacar otra vista de este mismo ranking, que es la ordenación por el índice H. En este caso, la situación no es tan mala, hemos pasado del tercer lugar al séptimo. ¿Qué pasa? Pues si representamos lo que sería la curva de citas recibidas y número de documentos, o sea, el cuadrante que haríamos para el índice H, ¿no? Vemos que España ha producido 80 documentos que han obtenido más de 80 citas, o sea, la definición de índice H, ¿no? O sea, esto es una cantidad muy pequeña, es 0,9% de toda la producción. Pero este 0,9% nos salva un poco y hemos podido tener este índice H, que bueno, está bien, ¿no? Y nos sitúa en un lugar bastante lógico. España siempre está en todos los rankings en 7, 8, 9, 10, 11 sitios, pues no está mal de todo. Pero ¿qué pasa? Que hay una larga cola de muchos artículos que no son citados. Y esto es lo que estoy diciendo, que intentemos no estar en esta larga cola con muchos artículos de 1 o 0 citas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer y qué es lo que yo estoy proponiendo? Por un lado, pues fijaros lo que está ocurriendo a nivel práctico, empíricamente. En la primera columna de color verde veis una línea de artículos que están producidos, firmados por un solo autor. Hay del orden de 9% en la base de datos Scopus, sigo hablando, y reciben una cantidad de citas. Son bastantes citas, pero está todas las ciencias, todas las disciplinas. Ya sabéis que las ciencias experimentales se reciben más citas. La gente hace listas de referencias mucho más altas, mucho más largas en las ciencias experimentales. Pero bueno, ya digo, estos son todas las disciplinas. Pero si veis dos autores, dos coautores, se recibe un 138% más de citas. 3 autores, 173%. Es decir, que vale la pena buscar coautoría. ¿Por qué ocurre esto? Pues probablemente porque al haber más autores, los artículos son mejores, más sofisticados, estudios más profundos, entonces son más citados. También puede darse, yo creo que también influye, que cada autor, cada coautor tiene su radio de influencia, sus contactos, les envía los artículos y entonces son más citados, porque hay mucho para citar, mucho para leer. Entonces es muy importante, no me voy a referir aquí, pero me gustaría hacer un capítulo solo de marketing, de lo importante que es que difundamos nuestros artículos, porque hay tanto para leer que, bueno, es una suerte que nos lean, ¿no? Y que nos citen. Bueno, pues sigamos con esto. También voy a hablar de la cooperación institucional. Fijaros, las barras rojas son artículos escritos por un autor o varios autores de una misma institución. Y veis que va en decrecimiento. Hay otras líneas, las líneas naranja, que son artículos escritos por autores de 2 o más instituciones del mismo país. Cooperación institucional nacional. Luego vemos la línea verde, las barras verde oscuro, que son cooperación internacional. Puede haber una o varias instituciones de diferentes países, con muchos o más o menos autores. Y luego tenemos la cooperación nacional e internacional, que es la línea de color verde claro. El resultado de esto, como veis abajo, es el impacto normalizado,
el 1 sería pues, el valor medio de las citas por documento que hay. Vemos por arriba, en la cooperación internacional, esta línea de color verde, consigue sacar por lo menos un 1,4, 1,6, significa un 40 o 60% más de citas que la media. Y la que es cooperación nacional e internacional, como hemos dicho antes, que a partir de más coautores son más citas, pues claro, la nacional y la internacional tiene que ser por lo menos 2 del mismo país más otro de otro país, ¿no? Por eso está por encima, pero fijaros en la cooperación internacional lo importante es cómo se incrementa el número de citas. En cambio, la línea roja que hemos visto abajo está un 40% por debajo de la cita media, cuando solo son autores de una única institución. Por eso hay que ir a congresos, a ligar, ¿no? A ligar profesionalmente, para tener contactos y poder escribir los artículos a medias, ¿eh? Es muy importante el contacto personal. Es una suerte que haya pasado el COVID de momento. En China parece que vuelve. Pues es importante tener estos contactos personales que nos permitirán tomar esa copa de vino conjuntos, ¿no? Porque eso crea una buena relación y poder cooperar en el futuro. Si no se tiene ese contacto personal es muy difícil. Por eso hay que aprovechar estas reuniones, como decía David Ignacio antes, aprovechar estas reuniones para hacer contactos, para establecer red, para hacer cosas, colaboraciones, para mejores investigaciones, pero también para más citas. Yo reconozco que soy de una revista que intento imitar a Comunicar, que está al tope, pero bueno, no me quejo. Y claro, estamos queriendo ser revistas de primer nivel, nivel mundial. Habrá otros que quizá pues, tienen una revista perfectamente de divulgación, etcétera, ¿no? Nosotros estamos un poco, lo reconozco, un poco obsesionados, por lo menos yo, con las citas y por no bajar de ranking. Bueno, no tenemos mucho tiempo, no me quiero extender mucho. Esto eran unos gráficos también para ver que en ciencias sociales pues colaboramos poco y esto nos causa esto, que en ciencias sociales el hecho de colaborar poco nos hace bajar a un impacto medio de 1, en cambio en España en todas las disciplinas estamos por encima, estamos un 22% por encima del impacto medio en todas las disciplinas, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué no colaboramos más con investigadores de otros países? Pues en general es el desconocimiento de idiomas. En España somos de los últimos de Europa en conocimiento de idiomas. Yo creo que es una herencia del franquismo, que había como un odio, una desidia, un descuido para los idiomas, que no nos invadieran, ¿no? No sé si es eso o qué, pero es una realidad, ¿no? En los rankings estamos en los últimos de Europa. Entonces, yo lo veo también en muchos más errores en nombres extranjeros, por ejemplo, European Commission, siempre faltan las 2 M's, muchas veces, Massachusetts no digamos, ¿no? Ya recordar Massachusetts es dificilísimo, lo reconozco, pero por lo menos European Commission, o los millennials, son con 2 N's, los millennials, 2 N's, es imposible, ¿no? Un descuido, una desidia, como un odio a los idiomas, perdonad, pero yo creo que es así. Y luego, otra cosa muy importante, que esto sí que quisiera hacer mucho énfasis, es la mentalidad local, ¿eh? Tenemos que imitar a los británicos, a los ingleses que se consideran ciudadanos del mundo. Nosotros tenemos en general una posición de secundones, ¿no? Allí están ellos que inventan y nosotros aquí, pues no sé, parapetados detrás de la lengua, que es una barrera, ¿no? Y no estamos en la cresta de la ola, no tenemos esta mentalidad de ciudadanos del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no digo que no se hagan estudios locales, porque hay que hacerlos, pero siempre con esta mentalidad. Por ejemplo, en los artículos que tenemos en la revista, yo tengo que tachar siempre nacionales, porque la gente ha escrito pensando en España. Yo le he dicho, no, este artículo se puede leer en Estados Unidos, entonces pongo españoles, que es distinto, ¿no? O nuestro país, tacho nuestro país y pongo España. Esa mentalidad local hay que desecharla. Pensar en global. Luego paso al tema 2, métodos más usados en la revista, esto por curiosidad, ¿no?
hemos hecho un estudio de 233 artículos que fueron preaprobados ya, o sea, primero ya sabéis que en las revistas acostumbramos a tener un filtro inicial y luego, o sea, para no gastar el precioso tiempo de los evaluadores, que es tan difícil y tan altruista y tan bonito, ¿no?, el tema de la evaluación por pares, pero no podemos gastar su tiempo con estudios que no sean interesantes, ¿no? Hacemos una preevaluación, un filtraje inicial. Entonces, bueno, de lo que preaprobamos vemos que hay un 60 y pico % más de cuantitativo, ¿eh? Luego viene una cantidad de cualitativo y los métodos mixtos pues son más escasos. ¿Qué métodos tienen más éxito ya una vez los hemos preevaluado? Pues, bueno, hemos visto que en la evaluación por pares no ha habido una diferencia entre los cuantitativos y los cualitativos. Más o menos los evaluadores aprobaron una misma cantidad. Solamente se rechazaron más los estudios mixtos, un poquito más. Técnicas cualitativas más rechazadas en general, pues lo más rechazado clarísimamente el estudio de caso. Y la revisión sistemática de bibliografía por estar mal hechas muchas veces las búsquedas, porque una revisión sistemática es muy atractiva para un editor. Normalmente las revisiones, los artículos de review son muy citados y nos interesa publicarlos, pero tienen que estar bien hechos, si no se rechazan. ¿Qué métodos, una vez publicados y aprobados y publicados, tuvieron más citas? Pues de 33 artículos que recibieron más de 50 citas en Google Scholar, pues los que más análisis de contenido y la revisión sistemática de bibliografía, los que habían sido evaluados y aprobados, estos recibieron bastantes citas. En resumen, cuantitativos recibieron más de 50 citas, el 59%, cualitativo 38%, y el mixto poco, ¿eh? El mixto, ¿por qué? Porque muchas veces, no sé por qué, el autor dice, pues la cantidad que he hecho con este sistema pues no me gusta mucho como ha salido, voy a hacer también adicionalmente un complemento, pero sale un poti-poti que al final no sale y se rechaza, o sale un artículo que se cita poco. O sea, conclusiones, pues métodos que obtienen más citas, las revisiones sistemáticas de bibliografía, pero bien hechas, ¿no? Bueno, de literatura, por influencia del francés, del inglés, todo el mundo habla de literatura. Hay una palabra en español que es bibliografía. Análisis de contenido cuantitativos. Menos citas, estudios de caso. Más rechazados por los evaluadores, estudios de caso. Bueno, esto ya ya lo he dicho. Y voy a pasar al tercer tema que quería hablar, que es algo elemental, como decía antes, parece pues que todos sepamos, pero que en realidad no ocurre así. Y perdonad que presente un pequeño ejemplo, solamente pues, una pincelada. Imaginemos que hacemos una búsqueda de la posición de la mujer en la política europea. Entonces, ¿qué recomendaría? Bueno, esto sería el diagrama de Venn nosotros buscaríamos el triangulito este de en medio, ¿no? Entonces empezamos a buscar en Google Scholar. Google Scholar, como sabéis, es la base de datos científica más grande del mundo, ¿eh? Tiene 450 millones de referencias, aunque no se sabe exactamente cuántas. Aunque también sabéis que Google indexa cosas, indexa repositorios donde hay artículos no evaluados, o indexa revistas depredadoras, ¿no? Hay que ir con cuidado con lo que recogemos de Google, pero en principio es una gran base de datos y un gran servicio. Entonces vamos a hacer una búsqueda en Google Scholar. Mucha gente no sabe que existe la búsqueda avanzada en Google Scholar, allí a la izquierda en el menú. Entonces sacas este formulario y puedes poner, pues en este caso hemos dicho pues los 3 conceptos y luego decimos que estén en el título del artículo, que es una cosa muy interesante para centrar la búsqueda. Y obtenemos una búsqueda centradísima, fijaros, 151 artículos que todas las 3 palabras que hemos puesto están en el título. Claro, habrán quedado
cientos o miles de más en la base de datos que no lo hemos encontrado, porque hemos sido extremadamente estrictos al obligar que las 3 palabras estén en el título. Pero esto nos permite tener esa búsqueda tan centrada y encontrar términos, encontrar sinónimos, porque no se puede hacer un disparo mujer, política, Europa directamente, hay que buscar, cada concepto tiene sus sinónimos, que hay que utilizarlos para hacer una búsqueda completa. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese diagrama de uniones e intersecciones, ¿no? No lo que veo yo en algunos artículos, un churro como el de arriba, Women, Politics, Europe, y ala, ya está. No, esto es muy incompleto. Entonces tenemos que hacer, pues buscar con la terminología que hemos encontrado en Google, o en la misma base de datos también, pero ponemos todos los sinónimos, women, feminist, femal, gender, etcétera, los posibles sinónimos. Con el segundo concepto, política, lo mismo, todo lo que nos parezca. Y un tercer concepto, Europa. Hay gente que pone Europa solo, no se puede poner Europa solo. Hablará artículos de Reino Unido o de Alemania, allí no consta la palabra Europa en la referencia esa y no la van a encontrar. Tenemos que poner el país. Incluso podríamos poner ya, quizás no sería tan lógico, pero nombres de ciudades para encontrar exhaustivamente todo lo relacionado a Europa. Y al final, primero haríamos un OR de todo el primer conjunto, el primer concepto, OR con politics, political, etcétera, y luego haríamos una intersección del 1 al 2 al 3. Este tipo de búsqueda, tú vas creando la estrategia de búsqueda, se van creando los conjuntos. Mucha gente tampoco se ha enterado que a medida que vas seleccionando cosas, se va creando una historia y puedes hacer luego combinaciones de estos conjuntos que has ido creando. Es muy importante que os metáis en Web of Science, en Scopus o en otras bases de datos, porque siempre hablamos de estas porque son multidisciplinares y porque luego se tienen en cuenta sus indicadores para evaluar las revistas y la gente también, ¿no?, que publica en ellas, pero hay otras grandes bases de datos que no podemos descuidar, si queremos hacer una búsqueda completa, como INSPEC o PubMed o yo que sé, Psychological Abstracts, etcétera, etcétera. Sería lo mismo, podríamos hacer lo mismo. Bueno, en resumen, entonces, para terminar, investigar temas de interés amplio, sobre todo si podéis, esto que os decía, ir a congresos y enteraros de lo que está pasando en ese momento, ¿no?, y ser los primeros de publicar sobre estos temas, porque luego vendrán los demás con otros artículos sobre el mismo tema y os van a citar, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, ahora inteligencia artificial pues se lleva mucho, ¿no? Big Data se lleva mucho. Pues es importante meterse en estos temas e intentar publicar, ser de los primeros para luego recibir citas. Pero sobre todo, tener esa amplitud, de estudiar un tema local y pensar cómo lo podía yo transferir o relacionar con lo que sucede. Tengo que plantear algo que también me lo sitúe en un contexto universal, no solamente local, que lo estoy estudiando, ¿vale? Tengo que hacerlo, pero con por ejemplo, a veces, mira, yo estaba corrigiendo ahora un artículo aquí, la labor del editor es matada, ¿no? Pues ahora estaba corrigiendo un artículo, me paso horas yo revisando artículos de otros en vez de escribir los míos. Bueno, pues nosotros tenemos que estar pendientes de esto, como os decía, ¿no?, de eliminar la palabra del país concretamente, porque tenemos que pensar con esa mentalidad de Estados Unidos. Ellos son los reyes del mambo, ¿no? Nosotros también. ¿Por qué tenemos que estar secundones? Pues lo que estás haciendo de España, no hace falta que le pongas España, truquillo, no hace falta, porque tú lo que estás haciendo puede servir para otros países, ¿no? O sea, tener esa picardía de no estar todo el rato citando que lo estás citando algo de aquí, como si fuera tan local, ¿no? A lo mejor también servirá en Francia, en Alemania o en Colombia o en Perú lo que estás haciendo, ¿no? No seas tan localista. Luego, estudios de caso, son facilones los estudios de caso, vas allí, cuentas lo que está pasando, hombre, es muy facilón esto. Intenta hacer algo de teoría, de metodología nueva, si haces una metodología nueva, luego otros la usarán quizá y te citarán. Y luego eso de las búsquedas bibliográficas que veo yo que se hacen incompletas y que habría que hacerlas más exhaustivas.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya he terminado. Muchas gracias, Tomás, por esta tan interesante intervención. A continuación, tiene la palabra nuestro compañero Antonio Castillo. Él es catedrático de Universidad del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, licenciado y doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la Universidad de Málaga, autor de más de 150 publicaciones científicas, director también de proyectos de investigación de diverso corte. Actualmente es presidente de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas y es director del Departamento en Comunicación Audiovisual y Publicidad, además de coordinador del Máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación. Es también evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la ANECA y, bueno, pues de otras agencias de calidad, como la del Sistema Universitario de Cataluña o del Sistema Universitario Vasco. Tiene la palabra Antonio. Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Yo voy a empezar por un dato que ha dado Tomás, pero desde otro enfoque, ¿vale? Supongo que luego incluso tendremos muchas preguntas para hacerle a él. Al final ya ha contestado un poquito. Yo añadiría la centralidad. No somos país central en el ámbito de la investigación y, bueno, pues eso también pues, nos perjudica, porque las grandes teorías de la comunicación se han hecho a veces sobre supuestos en pequeñas ciudades estadounidenses y eso pues, supone en ese sentido pues, investigaciones sobre teorías de la comunicación que luego supuestamente nos afectan a todos. Bueno, yo como comentaba, voy a dar un dato que complementa un poquito a lo que él ha hecho. Yo he sacado los datos también de la base de datos de SIMAGO, de SJR, y era un poquito para plantear el panorama en el cual nos encontramos y si las investigaciones que hacemos tienen sentido, en qué medida tienen sentido y cómo las estamos haciendo, porque luego al final haré una reflexión sobre cómo estamos investigando y en qué contexto estamos investigando, sobre todo porque me gustaría diferenciar en que una tesis doctoral, y me voy a enfocar más en las tesis doctorales, es un trabajo individual, pero considero que no debería ser un trabajo individualizado. Y daré algunos apuntes sobre lo que para mí es la diferencia entre una tesis doctoral la hace uno o una, pero eso no significa que yo solo haga mi tesis en un contexto y no me relacione en otros aspectos que me parece que es importante, como por ejemplo integrarme en proyectos de investigación y ver cómo mi investigación se encuadra en otras dinámicas investigadoras con mi director o con mi directora o con otros espacios que se podrían acometer, lo que comenta Tomás, de colaboración con gente de tu propia universidad, de otras universidades de tu país o de otros sitios. Bueno, yo aquí he puesto los datos de la producción de documentos en España en los últimos años, hasta el año 2020, que es lo que nos da la base de datos de Scopus. Ahí donde pongo el número de documentos, he puesto el número de documentos, cómo hemos ido incrementando la posición, y el número que está en paréntesis es la posición que ocupa España en el ranking, que como veis, en los últimos años no hemos bajado del quinto lugar, que puede parecer que está muy bien. En la otra columna he puesto el porcentaje de citas que tienen de media los artículos que hemos publicado en España, que como veis en el año 2015 de media teníamos 6 citas, pero en los artículos del 2020 tenemos 0,52 citas. Y entre paréntesis he puesto la posición que ocupamos solo contando los primeros 60 países, que no coincidirá exactamente con lo de Tomás, pero como veis, generalmente nuestra posición en el ranking es infinitamente peor en el caso de las citas respecto de la producción que tenemos en artículos científicos, cosa que, como ha comentado él, nos deberíamos plantear una reflexión respecto a lo que estamos investigando al margen de otros elementos. ¿Vale? Esto como posición, digamos, así un poco a priorística. ¿Qué he hecho yo ahora? Pues más o menos enfocándome con el título del ámbito en el cual íbamos a hablar,
pues consideraba que era interesante traeros aquí algunos datos sobre qué metodologías o qué técnicas de investigación estamos haciendo en el ámbito de la comunicación, y él ha dado un dato que coincide con lo que yo voy a traer aquí y al margen de cómo se está produciendo desde ese punto de vista la investigación. He traído unos datos sobre un ámbito de la disciplina de la comunicación, del ámbito de la publicidad y relaciones públicas, pero luego algunos datos sobre el ámbito general de la comunicación, en un artículo que lo voy a poner aquí también ahora para que, pues, si os interesa, lo tengáis, y que habla un poquito de cómo estamos investigando, que también nos debería servir a cómo estamos planteándonos las investigaciones que hacemos. Bueno, en este que os decía que es solo de tesis doctorales del ámbito de publicidad y relaciones públicas, son tesis doctorales de los últimos 40 años y cuando se han analizado qué tipo de análisis se está haciendo, vemos que el concepto de análisis documental es el mayoritario en este ámbito. Luego veremos el ámbito, digamos, general de la comunicación, con un 38% de las tesis que hablan de análisis documental, que puede ser tanto análisis de contenido como análisis del discurso, ¿de acuerdo? Y puede ser tanto análisis off como análisis on. No hay diferencias en ese sentido. En segundo lugar aparecen lo que hemos puesto aquí, que son conversaciones, que en el fondo son entrevistas, ya sea de profundidad o semiestructuradas, da lo mismo desde ese punto de vista, con lo cual ahí entrarían lo que son las entrevistas con un 20%, luego entran los cuestionarios con un 19%, el estudio de caso con un 8%, la observación tanto participante como no participante con un 5%, el Delphi con un 4% y los grupos de discusión con un 2%. Si hiciéramos un sumatorio muy rápido de las tres primeras que yo me he planteado, es que tenemos que el 80% de los ámbitos, y tanto de metodologías como técnicas que estamos haciendo, son tres ámbitos, que es el análisis documental, el tema de las entrevistas y el tema de los cuestionarios, pero mayoritariamente, como podéis ver, el tema del análisis documental. Sería interesante incluso hacer una investigación el por qué se hace tanto análisis documental. La explicación a priorística es muy sencillita. No dependo de un tercero para hacer la investigación. No dependo que alguien me conteste un cuestionario, no dependo de alguien que me dé una cita. Yo me puedo bajar los datos, los puedo analizar y en ese sentido pues es un trabajo que puedo hacer individualmente. Con lo cual, un poquito, hablando en tesis doctorales, sería como una especie de estrategia defensiva del hecho de entrar en una investigación que no sabes si vas a tener las entrevistas suficientes y que sencillamente pues lo que haces es acomodarte a un ámbito que puedas controlar en cierta medida, cosa que no me parece mal, ¿eh? Pero a lo mejor nos tendríamos que plantear desde ese punto de vista cómo lo podríamos ampliar por ahí. Algunos otros datos. He mirado datos de los últimos 2 años, ¿vale? De cosas. Este es un dato de un estudio que se ha hecho sobre las metodologías y las técnicas de investigación y es una comparativa, y luego veremos algunos datos, que analiza las tesis doctorales, analiza los proyectos de investigación financiados por la agencia estatal y analiza también artículos en revistas. Vemos que digamos el resultado final, que hay una vez más el tema del análisis de tipo documental casi es el 60%, en segundo lugar el tema del ámbito de las conversaciones y en tercer lugar el tema de las observaciones. Vemos que es una dinámica que se mantiene. Cuando esto la investigadora lo desglosa por ámbito de tesis, proyectos, etcétera, vemos que hay algunos cambios, desde ese punto de vista, que en cierta medida yo creo que es uno de los ámbitos que deberíamos por ahí trabajar un poquito, sobre todo en el ámbito de las tesis doctorales. Veis que tenemos una columna de tesis doctorales, tenemos una columna de proyectos de I+D+I, tenemos una columna de comunicaciones. En este caso, el artículo se centraba en analizar las comunicaciones en la A y C, y en el caso de artículos, de una muestra de revistas.
Y ahí vemos desde ese punto de vista que también más o menos se mantiene ese porcentaje, pero desde esa perspectiva vemos algunas diferencias significativas. Si analizásemos el tema de las conversaciones o el tema de las entrevistas, veríamos que es un ámbito que se utiliza mucho en el ámbito de las tesis doctorales, pero que se utiliza muy poco en los proyectos de I+D. Vemos ahí que el porcentaje es solo de un 6% frente a un 67%. Entonces, ahí, en ese sentido, nos tenemos que plantear desde esa perspectiva si hay una cierta correlación entre tesis doctorales y proyectos de I+D y de qué manera podríamos intentar vincular las tesis doctorales a los proyectos de I+D para que en lugar de ser una tesis doctoral una investigación individual, no se convierta en una investigación individualizada. Aquí, a su vez, tenemos el problema de la cuestión del tema de los proyectos, que es otra cuestión que aquí en España, en ese sentido, pues a veces es complicada y parece ser que el Ministerio hoy en día lo que quiere son pocos proyectos de I+D en comunicación y dotados con mucho dinero. Y eso nos genera, desde mi punto de vista, bastante tensiones y nos afecta negativamente. Bueno, pero como veis ahí son una serie de datos que nos pueden llevar a intentar un poquito reflexionar. Hay un dato que me parece muy significativo y es que hay un apartado de no aplica. Es decir, aquí en la investigación hay una serie de documentos en los cuales ha sido difícil ver qué metodología se ha utilizado, cosa que es sorprendente, y más incluso en el caso de las tesis doctorales. Veis que hay 90 tesis doctorales que no se sabía ni el tipo de investigación ni las técnicas de investigación que se hacían. Estoy hablando de tesis doctorales en comunicación. En el caso de los proyectos vemos que también es significativo, con lo cual también es algo que nos debe llevar a la reflexión. Cuando vemos el tema del análisis documental, supongo que los que trabajáis o los que trabajan en el tema de documentos habréis visto un crecimiento bastante exponencial de uso de documentos propios del ámbito de las redes sociales y la cuestión de muchos tipos de análisis estadístico. Al margen de que son algo fiable y que parece ser que hay una efervescencia en este aspecto, para bajar un poquito el suflé, os traigo aquí el caso de un comentario que salió en la revista Nature de dos personas que son del ámbito de la biología y de la estadística de la biología. Aquí tenéis el dato, o sea que lo podéis buscar, está en abierto, que básicamente planteaban interrogantes sobre cierta supremacía sobre los datos estadísticos meramente de tipo descriptivo y poco analíticos. Ahí en ese comentario lo que plantean estos autores, que ya os digo, son gente de biología y de estadística de la biología, no son gente ni siquiera de las ciencias sociales. Ellos mismos se plantean y ven que hay muchos artículos que se basan en datos estadísticos que consisten básicamente en la replicación o en la traslación de los datos estadísticos con pocos datos desde el punto de vista analítico. Entonces, lo que están planteando es que no hay que incurrir en el error de que los datos oculten todo lo que suponen esos datos y las implicaciones que tienen en ese sentido. Luego, como comentaba, ¿cómo estamos investigando? Repito, hablando en el tema de las tesis doctorales y sobre todo en el caso de dos posibles modelos que pueden existir en lo que es en la investigación en una tesis doctoral. Como os decía, una tesis doctoral es algo individual, es incuestionable. De momento no hay tesis doctorales comunitarias y sí que es un trabajo de tipo individual. La cuestión está en cómo ese trabajo de investigación que hace un doctorando o una doctoranda y cómo se integra en las dinámicas investigadoras de su director, de su directora de tesis, o en el marco de un proyecto de investigación o en el marco de un grupo de investigación. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que cada vez más
es más costoso investigar. Si vamos a analizar hoy en día lo que son redes sociales, hoy en día no basta ya con analizar 1000 tweets. Tienes que analizar 25.000 millones de tweets para que sea algo representativo, y eso supone un coste desde el punto de vista de programas que te permitan descargarlos y luego analizarlos. ¿Cuál es el problema? Que doctorando, que doctoranda tiene los recursos económicos necesarios para acometer esos tipos de investigaciones. Y aquí es lo que planteo yo, es que nos tenemos que plantear otras dinámicas. La dinámica normal, y me vais a permitir que haga la broma, es que cuando te llega un doctorando o una doctoranda, lo primero que le sueles hacer es sobre qué la quieres hacer. A veces no viene un doctorando y una doctoranda y te dice, no, es que yo veo que usted investiga sobre esto, o quiero hacerlo sobre este aspecto, y a lo mejor es otra dinámica. Aquí la cuestión es, ¿sobre qué quieres investigar? Pues quiero investigar sobre esto. ¿Tiene relación con tus ámbitos de estudios? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Tiene relación con tus líneas de investigación? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Tiene que ver con proyectos de investigación en los que uno o una participe? Generalmente no. Entonces, eso es un planteamiento que nos tenemos que plantear desde el punto de vista de cómo a veces las investigaciones no tienen que ser algo individual, sino algo que sea un acompañamiento con otros ámbitos de investigación que están haciendo directores o directoras y que se pueden ir integrando las investigaciones en eso. Voy a contar una anécdota que me explicaba un profe de biología cuando yo le hablaba de nuestras situaciones así, de, pues bueno, yo me acomodo a veces a lo que me dice el estudiante para la tesis que quiera hacer. Y esta persona me decía, pues yo no. Yo cuando me viene un estudiante y tengo un proyecto de investigación o tengo un grupo de investigación y me hacía la broma de decir, estoy estudiando lo que hace una mosca en determinados contextos, cuando me viene alguien, yo le digo, yo trabajo en ese tema, y cuando me dicen que sí, le digo, vale, muy bien, pero necesito una persona que haga su tesis sobre lo que hace esa mosca los jueves de 4 a 6 de la tarde. ¿Te interesa o no? No, yo los 4 a 6 estoy ocupado en casa. Pues no te llevo la tesis. Es un caso extremo y extremista que me lo ponía desde ese punto de vista. Entonces tenemos que empezar, y yo creo, a reflexionar sobre cómo se estamos acometiendo las tesis doctorales, que, repito, son tesis que yo considero que son más, yo el primero, no estoy acusando a nadie, son más de tipo individual, pero que no tienen que ser individualizadas. Deberíamos intentar hacer el esfuerzo de que las tesis doctorales entraran en dinámicas investigadoras, puesto que esas dinámicas nos dan mucho poder, nos dan financiación para hacer buenas investigaciones en nuestra tesis doctoral, nos dan redes a través de los proyectos o a través de los grupos de investigación, nos dan coautorías también, puesto que nos integramos en un proyecto y en ese sentido lo hacemos entre varios, y también a su vez, y aquí os lo estamos diciendo todos, aquí lo lógico sería y ahora igual no es políticamente lo que diga yo aquí, que no estuvierais ninguna aquí, estuvierais todos relacionándose entre vosotros fuera para ver en qué estáis investigando, para hacer redes entre vosotros. Podría ser muy interesante. Ya sabemos que hay unas actividades formativas que están más dedicadas a vosotros desde ese punto de vista. Entonces es algo que también nos tenemos que plantear, tanto los que estamos en un lado como los que están en otro. Y ya para acabar, recomendaros un libro de Edward Wilson, que son cartas a un joven científico, que lo que más llama la atención es que dice que cualquier persona que se dedica a la investigación debería dedicar 60 horas semanales. Ya sé que mucho, pensad que este señor, Edward Wilson, es un señor de biología, divulgador científico, y bueno, lo tenemos que contextualizar desde ese punto de vista, pero lo recomiendo como libro, está también en castellano, lo recomiendo, es un poquito un libro interesante, desde la perspectiva más de la biología, pero interesante. Y bueno, yo pues os mando un saludo desde la era del COVID. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. A continuación damos paso al turno de preguntas, de intervenciones, de consultas. Aprovechad a los expertos que tenemos aquí el día de hoy.
Podéis levantar la mano, por aquí hay un micro que se va acercando. Por aquí, primera pregunta. Si dice, por favor, el nombre y la universidad de la que viene. Y así ya vamos estableciendo redes entre unos y otros. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, buenos días. Yo soy Antonio Roveda, vengo de Colombia, Universidad Externado de Colombia. Tengo dos preguntas, una para Diana y otra para Antonio y también Tomás. Seguramente son muchas las preguntas que todos tendríamos, pero dos preguntas, digamos, que a mí me interesan con respecto a mi tesis doctoral. El primero para Diana es que yo llevo más o menos 20 años trabajando con el Estado colombiano en formación y evaluación por competencias. Ha sido un poco mi obsesión y el trabajo de toda la vida. Y hemos hecho intentos y trabajos, digamos, más o menos serios con el instituto de evaluación más antiguo que tiene Iberoamérica, que es el IFEX. Y encontramos que las dificultades en el desarrollo de las competencias mediáticas se dan porque, entre otras, no han sido desarrolladas las competencias análogas. Cuando un estudiante y un profesor tiene problemas serios en análisis crítico, lectura de documentos, segunda lengua, etcétera, una mirada desde Chomsky. Las competencias en el mundo son lenguajes. La pregunta es si la investigación tuya aborda esa transformación de la competencia análoga a la competencia digital y si además incluye instrumentos de evaluación. Es decir, si tiene instrumentos de evaluación y qué modelos tiene, se emplean modelos de Quating, qué modelos tendrían, digamos, para evaluar el proceso. Esa sería, digamos, una pregunta, no sé si fui claro. Y la segunda, para Tomás y Antonio, también agradecerles su presentación, es lo siguiente. Yo creo que los temas en comunicación son muy complejos en el mundo y creo que los temas de investigación mucho más complejos porque la misma comunicación tiene un estado embrionario. Epistemológicamente es una ciencia, un campo de estudio muy joven, inacible inclusive. Los estudios de investigación en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos se dejan para posgrados porque en los grados o en las licenciaturas todavía no se le ve, digamos, acidez epistemológica. ¿No creen ustedes que, digamos, esa falta de producción académica y científica comparativamente en el mundo no solo sea un problema de la lengua, porque somos casi 500 millones de hispanoparlantes, ¿no?, sino un problema de la falta de madurez epistemológica de la comunicación, que sumada a eso está vinculado a la escasa interdisciplinariedad? Creo que el éxito de este doctorado, entre otras, que a mí particularmente me llamó la atención, es la posibilidad de ser interinstitucional e interdisciplinario. Nosotros empezamos en el mundo de la interdisciplinariedad en comunicación bastante tarde y quizá esa ausencia de no contar con biólogos, con ingenieros, con otras áreas llamadas ciencias duras, nos ha rezagado en la investigación en comunicación. Son solamente esas dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros lo hemos trabajado de manera integral, no lo hemos separado y consideramos que el tema de la competencia mediática integra este tema del análisis crítico y no, por lo tanto no está separado, está unificado. Y la ausencia justamente de la competencia mediática es porque la gente no puede analizar críticamente, conscientemente un tema. ¿Sí? Puede ingresar, por ejemplo, a las redes sociales, es decir, instruccionalmente o autoinstruccionalmente lo aprendió, pero no sabe utilizarlo críticamente o para qué, cómo lo utilizo, para qué lo utilizo, en qué ámbito lo utilizo. Entonces nosotros lo hemos estudiado integralmente, lo uno no está separado de lo otro. Eso es lo que te puedo comentar. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo esta pregunta es de gran calado, tampoco conozco todo esta área y otras. Hombre, mi sensación es de que en España, por ejemplo, ahora hemos celebrado 50 aniversario de las facultades de comunicación, o sea que
a ver, quizás no es una ciencia tan antigua como otras, pero ya es un buen número de años. Y también mi sensación es que está bastante interrelacionada, comunicación en ciencias médicas, comunicación política, ya muy asentada. Esa era mi sensación como editor, ¿eh? Lo que pasa que Antonio seguro que ha estudiado ese tema mucho más a fondo. Bueno, yo creo que al margen de que haya muchas situaciones, hay un problema de centralidad de las revistas. Es decir, no es lo mismo, yo por poner un ejemplo siempre, es decir, un investigador norteamericano publica en revistas de Estados Unidos y parece que publica para el mundo. Un investigador español publica en revistas españolas y parece que publica solo para España. Es un problema, hay un problema inicial que es de centralidad. Pues estamos donde estamos y otros están donde están. Y es una situación que eso es complicado. Y luego también y esa centralidad se deriva de que no hay que olvidar que la comunicación trabaja en ámbitos culturales, en ámbitos sociales. Es decir, cuando se ha ido hablando de la teoría de la comunicación, al cabo, cuando han ido pasando los años, han ido surgiendo corrientes críticas de esos modelos iniciales que lo que ponen énfasis es en los contextos culturales, económicos y sociales de cada país, incluso de regiones. Entonces, desde ese punto de vista, a veces es complicado publicar o que te citen cuando tú hablas de tu contexto cultural, puesto que las dinámicas culturales son muy diferentes en ese sentido. Y eso pues, nos genera, desde ese punto de vista, problemas. Como dice Tomás, el tema de la comunicación, por ejemplo, política, es un tema tradicional. Ahora está aumentando mucho todo el tema de comunicación y el ámbito de la salud, muchísimo, desde ese punto de vista. Y también hay otros ámbitos que ahora está subiendo mucho, no sé si os lo habrán percibido, y es la confluencia entre investigadores de comunicación e investigadores del ámbito de la informática o de las telecomunicaciones, que al final lo que hacen es sinergias. Los que son de la parte más técnica aportan a lo mejor sus destrezas en el vaciado de datos y desde la parte comunicativa pues aportan otra cuestión y es algo que está aumentando también desde esa perspectiva. Pero yo creo que no debemos olvidar que una célula es igual en Estados Unidos que en España. El contexto cultural de España no es el mismo que el de Estados Unidos, con lo cual siempre la confluencia de investigaciones es más difícil en nuestro ámbito que en otros ámbitos. ¿Alguna otra pregunta? Intervención, Ignacio, no sé si tú querías intervenir. Al fondo, perdón. No, hay una mano por allí que no lo había visto. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Sara López, vengo de la Universidad de Málaga, aunque soy de Colombia, llevo unos añitos aquí en España, pero bueno, realmente la Universidad de Málaga. De hecho, Antonio es mi director de tesis, investigo sobre la comunicación medioambiental, sobre el cambio climático y para la transición ecosocial. Y mi pregunta tenía que ver, sobre todo para Tomás, y es con relación a la transversalidad y a la interdisciplinariedad de la investigación, sobre todo en mi temática, por ejemplo, en donde hablamos de comunicación de la crisis climática, pues hablamos de ecología, ¿no? Hablamos de filosofía, hablamos de ética también, hay como muchos factores, ¿no? De psicología también en la repercusión de las informaciones para las personas, esto, ¿no? De este agotamiento que estamos teniendo por la crisis. Entonces, mi pregunta estaría direccionada a cómo desde un punto de vista de un editor es percibido esa inclusión multidisciplinaria de teorías divergentes en un artículo, por ejemplo, de comunicación. O sea, ¿es percibido positivamente, negativamente? Esa sería como una de las preguntas. Y la segunda tiene que ver con que nos explicaras un poco más por qué este abordaje metodológico mixto, en tu punto de vista, no es tan bien percibido, los artículos son rechazados, porque yo personalmente pienso que puede aportar mucho. O sea, si los análisis solo de datos se quedan cortos, si adicionalmente, por ejemplo, hacemos estudios de discurso, ¿no? De estudios ya más a fondo, yo creo que se podría complementar un poco más ese discurso y no solo desde los datos meramente. Esas serían como mis preguntas. Bueno, en cuanto a la transversalidad de la comunicación, bueno, yo creo que es una disciplina que es muy bonita en el sentido de que abarca todas las otras disciplinas. Es una
disciplina totalmente transversal y eso pues le está dando muchas salidas, como antes ya ha dicho también Antonio, que pues nosotros en la revista vamos explorando diferentes vías, ¿no? Y al final pues habremos cubierto un gran espectro de diferentes intersecciones entre la comunicación y cualquier otra disciplina. Esto por un lado. Luego tu otra pregunta de por qué los estudios mixtos, decías, no son... Bueno, yo no sé si habrá sido algo circunstancial, pero se ha repetido mucho, que son estudios que, ya te digo, no te puedo dar unas líneas generales ni tengo por qué suponer que esto se va a continuar así. Si es un estudio mixto con diferentes partes muy bien hechas, pues será perfecto. Pero se ha dado el caso, ya te digo que a lo mejor circunstancial, de que no ha sido ni una cosa ni la otra. Y es la única razón, tampoco tengo más explicación, que no han sido artículos buenos, no han sido investigaciones buenas, han querido hacer un poco de cada y al final se ha quedado en nada. Esto es lo que ha habido. Es un tema que lo hemos estado discutiendo bastante en la revista con los dos coordinadores editoriales. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues tampoco tenemos claro por qué. Quizá no se sabía muy bien cómo, qué metodología atacar, y entonces he dicho, bueno, vamos a hacer un poco de cada y al final no ha salido ni una cosa ni la otra. Muchas gracias, Tomás. ¿Por aquí hay alguna pregunta? ¿Aquí? Hola, buenas tardes. Yo quería saber o preguntar, porque no sé si existe, de todas las tesis doctorales que están presentadas, por ejemplo, en el ámbito español o, digamos, en el ámbito de la lengua inglesa, si hay alguna aplicación de Big Data que relacione los resultados o conclusiones en datos cuantitativos de esas conclusiones para aplicarla a desarrollo o a algo más avanzado en el ámbito informático, por ejemplo. O sea, la reflexión que yo hago es, las tesis se terminan, se defienden y se depositan en las páginas web de cada una de las instituciones universitarias, ¿no? Y después esas tesis se quedan ahí o tienen más vida. Si se aplican, digamos, lo que estaba comentando algún compañero de que a lo mejor nos falta o sea, estamos dotados de la parte de comunicación, pero bueno, hablo de otras asignaturas u otras disciplinas, ¿no? ¿Tienen un paso más allá en el Big Data o en la inteligencia artificial? Esa es mi pregunta. Bueno, yo interpreto que si hay algún tipo de interconexión entre todas las tesis para que uno pueda hacer sus revisiones. Entre los países creo que no. Aquí en España tenemos TSEO, pero TSEO tampoco no es un gran aporte. Desde el punto de vista de lo que tú planteas, en la zona de Cataluña y creo que el País Valencià creo que tienen tesis en red, que también te las puedes descargar. Y bueno, por lo que yo sé, no hay ningún tipo de programa o de sistema que interconecte y que haga un decaje en ese sentido de lo que tú planteas. Luego otra cosa, lo que cada uno hace con su tesis, que ahí ya podríamos hablar muchos temas pero bueno, yo no sé si Tomás conoce, yo creo... Bueno, aparte de estos dos repositorios de tesis, está este famoso internacional de University Microfilms International, que empezó hace ya muchos años y que ahora es una empresa de ProQuest, que tiene una base de datos de tesis doctorales que ha servido de inspiración a mucha gente, sobre todo cuando yo conozco casos yo estuve haciendo búsquedas retrospectivas, miles de búsquedas antes de dedicarme a la revista, para la gente de todos tipos, de todas las materias, y venía gente a fusilar tesis y entonces colaban porque poca gente sabía la existencia de esta base de datos y además pues lo traducían del inglés y bueno, fantástico, ¿no? Cum laude luego. Pues no, eso un tratamiento luego
no conozco que exista nada que a partir de esos repositorios y bases de datos de tesis luego extraigan algún tipo de información. Sí, yo creo que es una cosa que de cara al futuro, lo del text mining y todo eso, pues sí que Big Data de estos materiales sería interesante. Yo, por ponerte un ejemplo, lo que hemos hablado de las tesis en publicidad y relaciones públicas es, como digo yo, palito a palito. O sea que no te pienses que haya un sistema que te lo puedas bajar, ¿eh? Pero es una idea muy buena para el futuro tenerla en mente. ¿Alguien? Sí, por aquí. También están los repositorios de las universidades. En los repositorios, por ejemplo, en el de la Universidad de Sevilla, puedes acceder a las tesis, a los trabajos de fin de máster, de grado, y bueno, pues por allí. Pero sí es cierto que interconectado yo tampoco conozco. Muy buenos días, Jorge Hidalgo, Universidad Anáhuac de México. Para Tomás y Antonio, un poco la inquietud sobre, al ver sus presentaciones veo que tenemos una problemática muy similar en América Latina en términos de la visibilidad de nuestro campo científico, incluso el tema de la comunicación dentro del ámbito de las ciencias, sufriendo una especie de triple, cuarta marginación ante otros campos disciplinares y tenemos poca visibilidad. Tenemos un fallo también de que nos leemos muy poco entre nosotros como comunidad científica y terminamos citando quizá más a otras áreas disciplinares con la intención de validar nuestro campo científico. Y ahora lo comentaban sobre este tema de cómo romper la centralidad entre los campos, pero también buscar la hispanidad global un poco para posicionarla en el ámbito. Entonces mi pregunta tiene que ver con ¿qué tanto los programas doctorales deberíamos de estar, además de dando esta formación sobre herramientas de investigación y cómo publicar en las revistas científicas, dar una alfabetización a nuestros doctorados especializada en estrategias de identidad y legitimación científica en esas redes que queremos estar buscando? Porque creo que les hablamos muy poco de cómo lograr esas estrategias para rápidamente entrar en las revistas de gran impacto, cómo hacer redes entre ellos para que puedan ir creciendo en sus citaciones, y no sé qué tanto esto debería de ser, desde el punto de vista como ustedes como editores, algo que deberíamos de estar formando en nuestros doctorandos. Sí, esto está muy bien, ¿no? Hay algunas asociaciones de revistas. Bueno, Ignacio Aguadet podría hablarnos. Él ha sido el gran forjador de grupos de editores, tiene la Escuela de Revisores, que es un proyecto muy interesante, y quizá estaría muy bien esa idea de fomentar más esa relación de editores. Bueno, yo humildemente tengo que decir que organizo desde hace 12 años un congreso de revistas, ahora el próximo será en la Universidad de León, os puedo avanzar que el siguiente será en Arequipa, y entonces estos contactos van muy bien para que nos conozcamos y sobre todo lo que decía antes, nos mentalicemos de que no es solamente nuestra revista, sino que difundamos esta idea entre nuestros evaluadores, los equipos de evaluadores que tenemos, que recuerden que los artículos hay que citar a los autores nacionales o hispanoamericanos. Les puedo dar un caso de la Universidad Politécnica de Valencia, que publicaron un artículo en una revista de esta editorial suiza, MDPI, sobre comunicación de la COVID, y no había ninguna cita a ninguna revista española, cuando hemos publicado toneladas en España y en otros. Entonces es lamentable, y además algunos de estos coautores eran conocidos míos, amigos, incluso uno, y dice, no, es que se han cargado de la bibliografía, se han cargado, no sé, un fulanito. Hombre, no puede ser esto, ¿no? Ahora, claro, no podemos hacer granjas de citas entre los editores, ¿no? Esto sería, nos echan de las bases de datos, pero sí que en fin, por lo menos fomentar esa mentalidad de colaboración, de que no estamos solos y que tenemos que hacer un poco de país también. No sé si con esto he contestado.
Yo, por complementar, Jorge, en el ámbito de la formación doctoral, tenemos las actividades formativas del doctorado organizadas en 2 escuelas y precisamente esta actividad del día de hoy responde a tu preocupación. Y luego la escuela doctoral de otoño trata otros temas distintos, pero allí fomentamos más las interrelaciones. De hecho, por líneas de investigación los alumnos se reúnen y explican sus tesis doctorales y establecen contacto entre ellos. Y la verdad es que es una forma de trabajar bastante fructífera, ¿no? Al principio, los primeros años, hacíamos las actividades de forma independiente y luego lo de unificarlas para fomentar la asistencia de los alumnos. Tenemos muchos alumnos de muchos lugares de España y de fuera también de España, para que pudieran concentrar en el tiempo sus visitas y también relacionarse con compañeros de otras universidades. Entonces, ese espíritu lo tenemos, ¿no? Tenemos que seguir en él, pero precisamente, como te decía, esta actividad responde a esa preocupación que señala. No sé, Antonio, si... Yo por añadir algo telegráfico, trabajo del doctorando o la doctoranda es también ver qué revistas publican en mi ámbito y hacer una revisión sistematizada de esas revistas. Es uno de los primeros pasos que uno debería hacer. Lo primero que debería hacer es ver qué tipo de revistas están trabajando en mi ámbito, porque no todas las revistas publican todas las líneas temáticas. Y una revisión sistematizada de las revistas es uno de los primeros pasos que tendría que hacer cualquier doctorando y cualquier doctoranda para ver luego dónde puede publicar, etcétera, 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 porque luego se encuentra, como dice Tomás, casos de que se dividen el trabajo, incluso ya los que sois de fuera de España, aquí en España hay una cosa que se llama el efecto ANECA, que es publicar para una agencia de acreditación, y digamos que los españoles que somos muy creativos, dejándolo ahí, solo como que somos muy creativos, pues bueno, hay tráfico de todo tipo, de gente que se juntan 3 y dicen, ahora tú haces uno, yo hago otro, tú haces otro, yo vi el primero, tú vas el segundo y yo el tercero, y los 3 tenemos 3 artículos cuando solo hemos hecho uno. Que me refiero que en ese sentido hay muchas dinámicas y tampoco tenemos que entrar en esos aspectos, pero me parece que es esencial que uno revise aquellos sitios donde puede publicar y que tenga claro lo que va a publicar, No sé si hay alguna otra intervención. Ya estamos sobre la hora de término de esta mesa redonda. Sí, la última entonces. Pues, sí, muy bien. Me llamo Asif Mohamed, soy de Marruecos. Estoy estudiando un doctorado en Sevilla, en periodismo. Bueno, una pregunta así muy rápida sobre las revistas, en la misma dinámica, sobre las revistas depredadoras, que usted ha hablado de ello. Me gustaría saber, como doctorando, cuáles son primero y cómo podemos discernir entre una revista depredadora de otra de prestigio, para que así ya evitemos caer en las garras de esos depredadores de la información. Y gracias. Sí, interesante la pregunta. Primero, estas revistas te envían correos, mensajes a gente que a lo mejor ha publicado en un congreso o lo encuentran en algún sitio, entonces te ofrecen, o sea, ellos te han localizado por la red y te ofrecen publicar. No te dicen que te van a cobrar, te cobrarán al final seguro, pero en principio parece que te publicarían gratis. Y ya cuando te tienen atrapado, entonces te dicen, no, hay que pagar tanto. Y a veces mucho, Ha habido casos escandalosos. Y entonces primero, no es normal que una revista te invite a publicar y además te digan cosas que ya sospechas, que dicen que te publicarán muy rápido a lo mejor, ¿no? Tú publicaste, te presentaste en un congreso con una tesis, con una ponencia, y entonces ellos te dicen, tú puedes publicar esa misma ponencia como artículo en nuestra revista, publicación rápida en 2 semanas, esto es imposible, ¿no? Ya hay cosas que te hacen sospechar. De todas maneras, para saber si una revista es depredadora o no, hay varias formas que casi te cubren todo, que es el DOAG, es
Directory of Open Access Journals, DOAJ, que allí hay unas 4.000 revistas y te dicen que estas revistas ellos las han comprobado que más o menos pues, puedes fiarte de ellas. Luego hay la lista de Beals, que era el nombre de un bibliotecario de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, que él ya dejó ese tema de la lista porque las editoriales le llevaban problemas. Y hay una lista, BALLS, que la puedes buscar por internet, y allí también podrás ver si la editorial y la revista es sospechosa. Y luego buscar en las bases de datos si es verdad que esa revista está indexada en cualquier base de datos seria, como yo que sé, Chemical Astras o etcétera. Y bueno, y luego una editorial que se mueve mucho en España es Editorial Académica Española, se llama así, y tenéis que sospechar de ellos. Ya si recibís un correo de ellos, tirarlo directamente, porque se presentan, porque hay muchas de estas editoriales que están en la India, pero muchas se presentan también como oficina en Nueva York, y es muy fácil tener una oficina en Nueva York. Hay empresas que simplemente te cogen el teléfono y aparentan que la oficina de esa empresa editorial está en Nueva York, y es mentira. A lo mejor están en Pakistán o vete a saber dónde. Pero esa se presenta como, tiene sede en España y otra sede en Alemania. Y ya digo, Editorial Académica Española es una de las más activas en España. Pues no sé, por lo demás, se puede sospechar por el lenguaje que utilizan, a lo mejor dices esto no es muy normal. Ya te digo que ninguna revista seria se va a dirigir a ti directamente, puede hacer llamadas, ¿no?, por las listas, call for papers, pero no se te dirigirá directamente a ti para ofrecerte publicar. También algo más prosaico, la dirección de correo electrónico, porque una dirección de Gmail que te escriba y te diga además que rápidamente te publican pagando, allí Sí. Bueno, no te dicen pagando casi nunca, pero sí, luego bueno. Sí. Hay un caso reciente de una chica de biología que envió el artículo a esa revista, que no lo tienes que hacer nunca. Claro, si tú envías a esta revista y te lo publican, eso es tirar tu trabajo, Ten en cuenta que eso es lo más triste, no lo que vas a pagarles, es que no te va a servir de nada eso. Pues a esta chica le pedían 8.000 euros para publicar, claro, ella se asustó, entonces ellos le amenazaron que habían hecho ya la evaluación por pares, que le tenían que pagar, que le quitarían de su cuenta de PayPal el dinero. Fue impresionante, al final no lo pudieron hacer, ¿no? Pero esta chica estaba realmente asustada. Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención o pregunta, yo termino con una cuestión que os quería pedir, y es que sigáis las redes sociales del doctorado. Tenemos una cuenta en Twitter, abrir los teléfonos y seguir la cuenta en Twitter, que es Doc Comunicación. Aparte que es una plataforma muy interesante para conectar, para difundir las investigaciones, para utilizarla incluso para investigar. Y bueno, pues allí establecemos muy buen contacto unos con otros. También hay una cuenta en Facebook. Y luego, si queréis tuitear, Escuela Doctoral de Primavera, pues podéis utilizar este hashtag. Y bueno, pues concluir agradeciendo la participación en esta mesa de tan insignes ponentes con este tema tan interesante. No sé si hay alguna indicación de corte organizativo, Esther. Muchísimas gracias, María del Mar y resto de compañeros. Es un honor, un placer escucharos, y además pues nos hemos apuntado muchas ideas que van a ser esenciales para mejorar nuestra carrera investigadora, no solo la de los alumnos de doctorado. Dicho esto, me gustaría deciros que ahora vamos a poneros a aquellas personas que no tengáis acceso a Internet las instrucciones en la pantalla para que podáis hacerlo, ¿vale? Tendréis que señalar en vuestro dispositivo, seleccionar la red inalámbrica UKER pública, indicando una contraseña que os pondremos y después un nombre de usuario y de nuevo otra contraseña.
ahora José lo hará. Y por último, me gustaría deciros que esta tarde, como sabéis, hay 2 talleres. El taller de Belinda de Fruto, que está enfocado al proyecto de investigación, tendrá lugar en este salón de actos. Queríamos plantearlo en un sitio donde pudieseis mover sillas, etcétera, pero es que ha sido tan numeroso el número de inscritos que no ha sido posible. Y por otra parte, ya empieza a las 4 y después tenemos el taller de análisis de redes, que será en el aula de informática 2.03 y no es en este edificio, sino en el aulario. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición, tanto Leticia como yo, o los alumnos que forman parte de la organización. Muchísimas gracias y que disfrutéis comiendo y que establezcáis redes, por favor.